no lo tienen otras organizaciones que están haciendo en este momento esta clase de eh, conferencias, ahora gratuitas, gracias a que Corjusticia ha puesto un punto muy alto en el quehacer de la academia para todos nosotros y evitar que esto siga siendo, que el derecho siga siendo el negocio del negocio. El servicio es lo principal frente a la necesidad que tenemos todos los funcionarios judiciales y abogados de poder ejercer de la mejor manera posible la función. Por esa razón, en el tema de filosofía del derecho hay algunos temas muy puntuales que entre hoy y mañana nuestro conferencista, el doctor Álvaro Ramírez Montúfar, persona muy conocida, profesional muy conocido en el ámbito del derecho, ha querido compartir con nosotros algunas ideas puntuales en este marco general de lo que es ese tema transversal que está entre interpretación constitucional, que está también en interpretación judicial e igualmente en lo que es la construcción de el pensamiento de y la forma y las técnicas de cómo se construye la providencia judicial. Es transversal para todas las especialidades y por eso hemos querido que él estos 2 días nos acompañe y para él un saludo especial y quiero hacer la presentación de nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Álvaro Ramírez Montúfar, quien es abogado, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Docente e investigador, es árbitro de la Cámara de Comercio de Pasto, abogado litigante. Se ha desempeñado igualmente como director de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto, docente de doctorado y maestría y especialización en diferentes universidades, y es capacitador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en este tema de filosofía del derecho. De verdad, para nosotros es un honor contar con su presencia, doctor. Le agradecemos de corazón sus ideas, sus conceptos, las diferentes posibilidades que tenemos de comprender la filosofía del derecho, que como les he señalado, es absolutamente importante para todo el ejercicio de la función judicial. Y por eso hoy vamos a tener un punto de referencia en relación a las escuelas de la filosofía del derecho. Qué tema tan apasionante. E igualmente, uno de los temas que nos habían señalado bastante en los diferentes chats de la corporación y en los correos electrónicos, el positivismo jurídico y el problema de la validez normativa. Mañana continuaremos con otros 2 temas que son precisamente parte de esa solicitud que han hecho nuestros queridos amigos que hacen parte de este auditorio. Doctor Ramírez, un saludo especial, pero antes de cederle a usted la palabra, le entregamos, como dicen los comentaristas, el micrófono al doctor Hugo Ríos, quien es el moderador para el día de hoy. Doctor Hugo, muy buenas tardes y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Muy buenas tardes al doctor Álvaro Ramírez y a todas las personas que a esta hora se conectan a esta importante red de formación, en donde Corjusticia pues no baja la guardia y está en permanente apoyo a todos sus corporados y amigos a efectos de un buen éxito en el examen de para el concurso de jueces y magistrados este mes. Entonces, vamos a estar en la coordinación de esta jornada el día de hoy. Como siempre, pues al final, a través del chat, vamos a transmitirle al doctor Álvaro Ramírez las inquietudes que se tengan en relación con la conferencia, importantísima conferencia sobre filosofía y la teoría jurídica.
Entonces, nuevamente bienvenidos y doctor Álvaro Ramírez tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Voy a retomar unas palabras que dijo el doctor al principio que me gustó mucho, que dijo, escuchemos o dialoguemos con un buen café, ¿no? Y creo que es importante eso porque, de cierta forma, lo que pretendo hacer en este momento es eh, mm, generar unos tipos de reflexiones a partir del acercamiento a unas escuelas o a la escuela filosófica dentro del derecho. Y por esa razón, digamos, a lo largo de este diálogo, voy a generar algunas hipótesis, algunas tesis que de cierta forma van a enmarcar este diálogo, ¿no? Porque lo importante de la filosofía creo que es dialogar, ¿sí? Y voy a tratar de cambiar ese chip que nosotros tenemos frente a lo que es la filosofía, ¿sí? Y a una de las preguntas importantes sobre la importancia de la filosofía. En este momento, digamos, me encuentro por el celular. Si en algún momento se llega a bajar mi voz, les ruego que me informen, debido a que tengo unos ahí, digamos, no hay internet ahorita en el sector, pero ahorita estoy con plan de datos. Entonces, frente a ello, me van a colaborar frente a las diapositivas y yo voy a estar diciendo siguiente diapositiva para reproducirlas. Entonces, y otra cosa, las diapositivas que tengo son realizadas para ustedes, con el mayor gusto serán entregadas. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Entonces, empecemos con esta reflexión, ¿no? Sobre la filosofía, la teoría jurídica, y algo que me gustó mucho al principio que dijo el doctor, que es esa parte donde también se ven otras asignaturas, ¿no? Importantísimas para la función judicial, como la interpretación, la argumentación, ¿sí? Son temas, digamos, claves, ¿sí? Para el funcionario judicial. En la siguiente diapositiva, yo desarrollo algunos tipos de inquietud. No sé si ya pasó la siguiente diapositiva. Hay unos tipos de inquietudes que voy a generar o voy a presentar, ¿sí? Y siempre que, digamos, he ingresado desde el modelo académico y desde la investigación, que son mis fortalezas, es sobre la importancia de una asignatura o de una materia o de un conocimiento en específico. Porque, digamos, las nuevas generaciones buscan eso, ¿no? Nosotros estamos frente a nuevas generaciones que se cuestionan. Y la primera cuestión es ¿para qué? Miren que estaba viendo en una noticia justamente de un diario que es BBC, ¿sí? Y hay una noticia que es interesante que dice, ¿qué pasa con las humanidades? ¿Por qué están cerrando las academias desde las humanidades? Y sobre todo, ¿por qué también están cerrando, por ejemplo, lo que es las carreras de filosofía? ¿Sí? Hay una crisis en las humanidades, hay una crisis en estas carreras, ¿sí? Y uno empieza a percibir, y claro, cuando alguien está al frente, la primera inquietud es, bueno, ¿yo para qué voy a estudiar? ¿Sí? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Sí? Porque de cierta forma yo estudio para que en un futuro tenga un empleo. Y en mi empleo, ¿sí? Tenga, digamos, la disponibilidad donde existan diferentes lugares
Qué pena. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, por ejemplo, y si yo soy filósofo, ¿sí? Empezando desde las carreras de filosofía, porque digamos, miren que en Nariño, por ejemplo, donde yo me encuentro, en Nariño solamente hay una universidad que tiene la carrera de Filosofías y Letras. Ya hay otras universidades que las tenían anteriormente, pero se fueron cerrando porque también sigue una otra inquietud. ¿Y cuál es la otra inquietud? En el actual modelo económico, ¿sí? Es importante una carrera como la carrera de filosofía. Es importante en este modelo económico, ¿sí? O mejor dicho, existe opciones laborales para un filósofo actualmente. Y entonces, de cierta forma, uno empieza a observar los problemas y empieza a observar por qué empiezan a cerrar. Claro, porque tampoco los estudiantes están tomando, digamos, no se están acercando a carreras que no garanticen un futuro, ¿sí? En su continuidad, en su vida laboral. Pero hay otro punto también muy interesante y que lo he dialogado mucho y esto lo he visto en diferentes instituciones, ¿no? Y es, ¿cuál es la importancia de la filosofía en las carreras de derecho? ¿Por qué razón? Porque cuando uno empieza a observar la filosofía en las carreras de derecho, lo que yo he percibido es que muchas instituciones no tienen un lineamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas instituciones tienen filosofía del derecho en primer semestre, otras instituciones lo tienen en noveno semestre, otras instituciones lo tienen en décimo semestre, otras instituciones ya tienen un nombre diferente, ya no es filosofía del derecho, sino ideas o pensamientos o, bueno, diferentes, digamos, titulaciones para estas asignaturas, ¿sí? Y también dentro del contexto de investigación, por ejemplo, cuando yo he dirigido tesis doctorales o tesis de maestría, me he dado cuenta que de cierta forma sí existe un desapego académico frente a la reflexión filosófica, sí lo existe. Y entonces, en ese punto, lo que yo quiero, digamos, avanzar es en cuestionar, ¿sí? Que nos cuestionemos la importancia de la filosofía. Pero justamente, gracias a esta invitación, lo que yo voy a indagar es, más que todo, la importancia de la filosofía dentro del papel judicial. Porque digamos que desde la academia, para mí, en una respuesta, digamos, muy sintética, yo observo que la filosofía sí es importante desde la reflexión y desde el pensamiento y desde la inquietud del estudiante. Pero desde el derecho, desde la norma jurídica, veo la mayor trascendencia y la mayor importancia a partir del papel judicial. En la siguiente diapositiva, muestro algo, digamos, una de las sentencias que para mí me parecen supremamente importantes en, en la reflexión jurídica, en la reflexión argumentativa y en la reflexión interpretativa, que es la sentencia T406 de 1992. Me parece muy interesante esta sentencia porque si nosotros miramos el año, es el 92, o sea, un añito después de surgimiento, ¿sí? O la salida de la Constitución del 91, no solamente eso, sino también de la misma Corte Constitucional, donde la gente estaba en la expectativa de las decisiones de la Corte Constitucional, cómo el juez constitucional iba a desempeñarse o qué uno esperaba del juez constitucional. Y cuando uno lee esta sentencia, uno descubre, primero que todo, la profundización y argumentación filosófica que posee el juez. Una de las cosas indiscutibles, ¿sí? Es que cuando yo reviso, yo leo la sentencia, ¿sí? En primer lugar, está cambiando la posición del juez. O sea, está
de cierta forma, nosotros veníamos con un proceso de un Estado de Derecho, ¿sí? En un Estado de Derecho, el imperio de la ley es, digamos, la fuente principal del sistema judicial, ¿sí? Más nosotros teníamos una constitución en el 86 que en uno de sus artículos establecía, por ejemplo, que si salía una norma futura, la norma futura generaba que era constitucional, ¿sí? Entonces estábamos frente a un Estado de Derecho que digamos, que respetaba más el sistema legal que el mismo sistema constitucional. Claro, es lógico entender que hasta el momento no se empezaban a generar los debates académicos o no llegaban los debates académicos sobre el papel judicial, porque el papel judicial, pues teníamos un papel judicial desde la interpretación, como lo podemos ver en el Código Civil, si uno ve desde el artículo 25, nosotros miramos que la interpretación que nosotros teníamos era una interpretación exegética a partir de un modelo sistemático de Savigny, ¿sí? Donde el juez no más era un operador. Y, de cierta forma, construía silogismos. Una norma superior, un hecho y una conclusión. Aplicabilidad de la norma. Pero, todo empezó a cambiar. Y miren que lo más interesante del papel judicial cambiante es que el mismo juez empieza a reflexionar. Es el juez que empieza a cambiar el papel protagónico suyo. Entonces, en ese sentido, podemos leer, por ejemplo, en la parte rojo, ¿sí?, de la sentencia T406 del 92, cuando dice, en este sentido, la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho. Miren ese punto tan emblemático que también trae una argumentación filosófica, porque es que ahí nosotros estamos ingresando directamente a lo que es la teoría jurídica. ¿Por qué razón? Porque estamos ingresando a ese debate, ¿sí?, donde, ¿cuál es el papel judicial? ¿Cuál es el papel que tiene el juez? Y miren que desde la sentencia T406 de 1992, el juez pasa a ser formador formador en los procesos de creación de derecho. Y miren un punto más interesante, y es que cuando yo, por ejemplo, revisamos esta sentencia con mis estudiantes a veces de posgrado, ¿sí?, ellos me preguntan, pero profesor, ¿entonces los jueces crean ley? No. Les digo, ese es, digamos, el problema de la interpretación que nosotros tenemos frente a los modelos y frente al papel judicial. ¿Por qué razón? Porque justamente esta sentencia, la T406 de 1992, nos va a traer la distinción de Estado de Derecho a Estado social de Derecho. Y no solamente eso. En el Estado de Derecho, digamos, la única fuente es la ley. La única fuente de derecho es la ley. En un Estado social de derecho ya existen otras fuentes como la jurisprudencia. Los jueces hacen jurisprudencia. Indiscutiblemente, como fuente de derecho, nosotros debemos ampliar, digamos, la misma palabra derecho, ¿sí?, que la misma Corte Constitucional en algún momento lo estableció, cuando se hablaba sobre el imperio de la ley. Dijo, mire, nosotros también tenemos que hablar, ¿sí?, sobre lo que es derecho, no solamente como el sistema legislativo, sino también como la jurisprudencia, otra fuente, ¿sí?, del derecho. Y por esa razón, nosotros nos vamos dando cuenta de algo. En la siguiente diapositiva, nosotros observamos algo, y es que dentro del ordenamiento jurídico en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, a partir de la argumentación jurídica del juez constitucional desde las primeras sentencias de la T406 de 1992, existe un nuevo protagonista, y ese protagonista es el juez.
Para subrayar, cuando uno lee la sentencia T406 del 92, o lo que se llama, digamos, la primera generación, ¿sí?, de nuestra Corte Constitucional, a esa era de oro que le llamaban, lo que a mí más me gusta dentro de la reflexión es que ustedes se acerquen, por ejemplo, a la bibliografía que se usaba. Miren la bibliografía que se pretendía en esta sentencia. Cuando uno revisa la bibliografía, miren, es pura filosofía del derecho. Está el concepto del derecho de Herbert Hart, está el texto de Ronald Dworkin, está Robert Alexi, ¿sí? Está todo, digamos, está contextualizado muchos pensamientos de muchas teorías filosóficas y teorías jurídicas que construyen la argumentación jurídica del juez. ¿Para qué? Para promover ¿qué? Un discurso argumentativo que indiscutiblemente va a transformar la reflexión del papel judicial y del protagonismo judicial. Siguiente diapositiva. Ahí me pueden colaborar con la siguiente. La siguiente diapositiva. Esa ya la pasé. Eso. Otra diapositiva. Eso. Ahí. Hay un aspecto que también es muy importante entender, y es lo siguiente. Cuando yo empecé dentro de la academia, ¿sí?, porque digamos, la filosofía tiene como un estigma, ¿no? Como que hasta uno mismo lo sintió cuando dice, no, la clase de filosofía, y digamos que a medida que uno va madurando, ¿sí?, uno se va acercando mucho a la reflexión del pensamiento, le agrada más esa reflexión. Pero entre más joven es como un poquito más alejado, ¿no? Uno de los problemas que de cierta forma percibí del contexto de la percepción de qué es la filosofía era desde el mismo concepto. Miren que uno de los principales conceptos que uno le dan es etimológico, ¿sí? Sobre la filosofía es igual a, digamos, el amor hacia la sabiduría. El problema es que si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, ese significado es como complejo llevarlo a la practicidad, ¿sí? Porque tú te puedes preguntar muchas cosas, ¿no? Primero, voy a amar la sabiduría, perfecto. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Quién es el sabio? ¿Sí? ¿Cómo puedo amar algo? Y de cierta forma existen muchas inquietudes desde la misma noción. Te dan la noción, pero no te explican esa noción. Y a partir de ello, por ejemplo, cuando empecé a hacer un desarrollo digamos, ya un desarrollo desde la misma investigación, ¿sí? Porque la investigación me despojó un poco de la academia, y la investigación me generó un poco también la individualidad. Discúlpenme un segundo. Entonces, digamos que lo primero que observé fue, por ejemplo, en Platón, una definición bellísima, justamente en un diálogo, que es el diálogo de Fedro, ¿sí?, donde Platón menciona que la filosofía genera un proceso dialéctico. Claro, cuando nosotros hablamos de dialéctica en un primer, digamos, plano o una perspectiva, no podría decir la dialéctica, la tesis, antitesis, síntesis que generó Hegel. No. La dialéctica es totalmente diferente a la dialéctica griega, ¿no? Porque, digamos, la metodología platónica era una metodología dialéctica. ¿Y la metodología dialéctica en qué consiste? En dialogar. El significado más digamos, más cercano a la dialéctica es el diálogo. Mírenlo, por ejemplo, en el diálogo de Fedro, lo que dice. Y de esto es lo que yo soy amante, Fedro, de las divisiones y las uniones,
que me hacen capaz de hablar y de pensar. Por cierto, que aquellos que son capaces de hacer esto, les llamo por lo pronto dialécticos. Bellísimo. Porque miren que la reflexión, o mejor dicho, la practicidad de un pensamiento filosófico, no es justamente un pensamiento lineal, sino un pensamiento de transformación, de cambio. ¿Sí? Y miren que el papel judicial en el cambio es total, porque el juez, cuando va a decidir sobre un asunto, sobre un caso, ¿sí? No solo está frente a una norma, sino también está frente a una reflexión de una realidad social que está pasando, ¿sí? Y en ese punto es el juez el que va a dialogar y argumentar, porque el juez también dialoga con las partes, porque el juez también los llama, porque el juez está ahí pendiente, ¿sí? Y él va a tener una reflexión sobre todo lo que está pasando y va a tener una decisión. Y miren que más adelante, una de las cosas, por ejemplo, el fin, ¿sí? Digamos, la deontología judicial, ¿sí? Es uno de los caminos más difíciles y es justamente llegar a la justicia. Miren, es más, el mismo Ronald Dworkin, en una obra bellísima, habla sobre la decisión correcta, ¿sí? Bueno, pero eso lo vamos a dialogar más adelante. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva hay algo que es muy interesante y digamos, esta es la metodología que yo he adoptado para profundizar más en el aspecto o en el cuestionamiento filosófico. Hay una obra bellísima que se la recomiendo. Es una obra que hace Luigi Ferrajoli. Se llama Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Y es una obra muy interesante que le escribe Miguel Carbonell. Miguel Carbonell es uno de, digamos, de los investigadores fundamentales sociojurídicos que hay en la UNAM, ¿sí? Y Ferrajoli, en el estado, pasado y futuro del Estado de Derecho, presenta una noción donde dice, miren, en realidad existe un paleopositivismo y existe un neoconstitucionalismo. En otras palabras, cuando yo hago referencia a paleopositivismo, no estoy haciendo referencia a algo, digamos, negativo, ¿no? Porque cuando ven paleo, pareciese que dicen, no, ¿cómo? El paleopositivismo, eso es de piedra. No, no, no. Paleo es origen. Existe un origen del positivismo, pero el origen del positivismo también va a tener una transformación cuando llega el neoconstitucionalismo. Indiscutiblemente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? a la construcción, digamos, de esas constituciones fuertes y a lo que es la declaración, por ejemplo, de los derechos universales y diversas manifestaciones, pues indiscutiblemente se van a transformar unos elementos. Ferrajoli dice que existen 3 elementos a transformarse. 3 elementos básicos que se transforman. El primer elemento es la ciencia jurídica. Y dice, miren, la ciencia jurídica se va a transformar. O sea, de cierta forma, todo lo que nosotros conocemos como derecho va a ampliarse, ¿sí? Porque en la ciencia jurídica anteriormente, por ejemplo, en el paleopositivismo, solamente eran lo que eran las leyes. Ahora nosotros percibimos, por ejemplo, y tal vez percibimos mucho, ¿sí? La transformación de las fuentes del derecho. Pero también dice, no solamente cambia eso, sino también cambia la estructura del derecho. Claro, la estructura del derecho. Y miren que cuando Ferrajoli habla de la estructura del derecho, justamente va a empezar a debatir ese diálogo complejo que es sobre la validez de la normatividad jurídica. Que desde mi perspectiva, una de las personas que va a poner o va a sentar cabeza sobre el sistema de validez
dentro del ordenamiento jurídico es Herbert Hart. Pero indiscutiblemente la estructura del derecho cambia. Y no solamente eso, dice. Si cambia la ciencia jurídica y cambia la estructura del derecho, cambia el papel judicial. Cambia el papel del juez. Porque como lo dije en un principio, si nosotros tenemos esas transformaciones, el papel judicial ya no puede ser el mismo papel judicial que aparece en Montesquieu, ¿sí? Donde desde la atribución de poder al juez lo deja como en el vacío. Usted, señor, usted es juez, usted aplique la ley, usted es un operador judicial, ¿sí? No, totalmente se transforma el papel judicial, porque el papel judicial va a ser más activo. ¿Por qué razón? Porque el papel judicial va a tener una fuente normativa que es justamente el modelo constitucional. Y desde el modelo constitucional indiscutiblemente va a tener una argumentación totalmente diferente e interpretativa como lo era antes. Siguiente diapositiva. En el problema de la validez jurídica, se puede percibir, ¿no? Porque mire, yo creo que la validez jurídica sigue siendo algo muy complejo hasta el momento, ¿sí? Y de cierta forma, uno pese a que conoce las teorías y digamos, las escuelas jurídicas, indiscutiblemente uno encuentra vacíos, ¿no? Dentro de los procesos de validez jurídica. Y sobre todo cuando una validez jurídica es tan cambiante, ¿no? Yo creería que, digamos, la ciencia jurídica o el positivismo jurídico, esta es una hipótesis mía, ¿sí? Que indiscutiblemente puede ser, digamos, dialogada. El problema de la ciencia jurídica, digamos, dentro de, por ejemplo, el modelo colombiano, es la variación. Es muy variante. Entonces, creería que, digamos, si existiese una ciencia jurídica estable, donde la misma norma jurídica sea clara y donde las mismas fuentes del derecho sean claras, indiscutiblemente podría pensar en una mejor ciencia jurídica. Pero ustedes, más que yo, lo conocen dentro de su practicidad, los diferentes movimientos jurídicos que pasan, que se desenvuelven, ¿sí? Y no solamente es a partir de una norma jurídica, sino también puede ser a partir de una realidad social que está pasando. Hay un autor indispensable, digamos, en este tema de validez, que es Norberto Bobbio. Digamos que hay una lectura interesante de la visión tripartita que invita Norberto Bobbio y un doctrinante, Elías, también digamos, la fundamenta, y es que el derecho o la norma jurídica va a tener tres visiones. La primera visión es justamente una visión teórica política o teórica jurídica que se va a encaminarse frente a lo que es la validez jurídica, el principio de validez, ¿sí? ¿Qué norma es válida dentro del sistema jurídico? Miren que, por ejemplo, los debates actuales, si ustedes perciben, por ejemplo, cuando yo veo noticias RCN o en Noticias Caracol, o leo algún tipo de periódico, hay mucha expectativa, no solamente de la persona, sino también del periodista, de lo que va a decir, por ejemplo, una alta corte. Y eso es interesante porque es que se ve un protagonismo ya no desde la parte legislativa, sino que también se espera el trámite legal, pero también posteriormente se espera qué va a decir el juez. Y esa es una transformación muy interesante, ¿sí? Dentro de los procesos reflexivos que indiscutiblemente van a desencadenar procesos filosóficos. En el sistema de validez, como les decía, está justamente la teoría jurídica. Hay otra visión de la norma jurídica, que esta es mucho más compleja, que es justamente la eficacia. Mire que la eficacia actualmente
está siendo más que todo desarrollada o investigada dentro de lo que son tesis de maestría o tesis doctorales. Muchos jueces, muchos magistrados y muchas personas que están aquí, seguramente algunos están haciendo una tesis, ¿sí? Y miren que las tesis, cuando uno le dice dentro de la investigación que formule un problema jurídico, el problema jurídico debe ser delimitado. Cuando ustedes dicen debe ser delimitado, justamente van a la eficacia. ¿Por qué razón? Porque justamente ustedes les dicen desarrollen un trabajo de campo. Desarrollen una investigación regional, departamental, municipal, ¿sí? Pero desarrollenla ahí. Y en ese punto es muy, pero muy interesante porque, digamos, el acercamiento social, ¿no? Que tiene el sistema judicial ante el acercamiento social es muy importante frente a sus decisiones. Pero hay otro punto que también enmarca, y creo que este es el aspecto más difícil, ¿sí? Y es el de justicia. Y justamente cuando percibimos lo que es justicia, es justo una reflexión filosófica. Cuando yo hablo, por ejemplo, lo que les decía, validez es una argumentación desde la teoría política, desde la teoría jurídica. Cuando yo hablo de eficacia, es un acercamiento a la sociología jurídica, pero cuando yo hablo de justicia, es un acercamiento a la filosofía. Es un acercamiento a la reflexión filosofal. Y miren que, por ejemplo, yo cuando observo las diferentes tesis que analizo, a partir de los títulos, uno va percibiendo cuál es la reflexión que va teniendo el estudiante. Y, por ejemplo, cuando uno va a reflexionar sobre justicia, uno dice, va a tener que acercarse a ese discurso filosófico. Siguiente diapositiva. Existe, digamos, una división tradicional dentro del pensamiento jurídico, donde hay escuelas, ¿no? Hay escuelas del saber filosófico que van a empezarse a hacer unos cuestionamientos, o mejor dicho, más que hacerse, van a responder unos cuestionamientos, ¿sí? Unos cuestionamientos entre la justicia, el concepto y el derecho. De cierta forma, en un análisis, este es un análisis mío, ¿sí? Por ahí se prendió el micrófono. Le solicito. Doctor Álvaro, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Doctor, excúsenos la interrupción, les agradecemos, por favor, les solicitamos silenciar los micrófonos. Doctor, si vuelve a presentarse esta situación, yo silencio todos los micrófonos de los participantes. A continuación, usted puede nuevamente habilitar el suyo para continuar con la intervención. Qué pena, excúsenos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Digamos que esta división, sí, que he visto dentro de la tradicionalidad, es un pensamiento desde, digamos, dos escuelas supremamente fuertes, que una es el justnaturalismo y otra es el positivismo. Y he observado unas nuevas escuelas, unos nuevos puntos de partida. En primer lugar, digamos, indiscutiblemente, el justnaturalismo parte de una época clásica, de un pensamiento de una escuela occidental, que se va a fortalecer en una escuela medieval y en una época moderna con un discurso político. El positivismo jurídico pues, va a partir de Augusto Comte, indiscutiblemente con su obra Filosofía Positivista, porque miren que el positivismo, la misma noción de positivismo no proviene
de lo jurídico, porque una de las preguntas que siempre realizo, bueno, y para usted, ¿qué es el positivismo? El positivismo siempre lo miran como con algo, por algo escrito, ¿no? Y de cierta forma, el positivismo es una escuela filosófica, ¿sí? Desarrollada por Augusto Comte y que va a explicar no solamente un escrito, sino que se va a afianzar el conocimiento frente a lo que es ciencia. Ese es un punto interesante. Más adelante a ver si lo toco un poquito, ¿sí? En el positivismo, el auge que se va a desprender también en la filosofía del lenguaje, porque es que la filosofía del lenguaje también se va a preguntar sobre el mismo concepto de derecho. Y va a terminar, o no va a terminar, sino que va a dar inicio a un debate de ciencia jurídica entre Augusto Comte y esa filosofía del lenguaje en Hans Kelsen, ¿sí? Existen otros tipos de escuelas, indiscutiblemente, por ejemplo, está el realismo jurídico, que es algo muy importante, ¿sí? Y es algo muy, muy interesante frente al protagonismo también judicial. He visto unos puntos de partida diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en Habermas he visto una noción del diálogo, ¿sí? De la comunicación, una escuela muy interesante en el doctor Gregorio Robles Mochón, también ese pensamiento del texto jurídico, y digamos que en una de las investigaciones o en mi tesis doctoral también dije que uno digamos, de los elementos que se alejan más que el desarrollo del pluralismo o el multiculturalismo es la pregunta sobre la autodeterminación. Esas escuelas clásicas, digamos, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a verlas, por ejemplo, un libro que yo recomiendo, que es La filosofía del derecho contemporáneo, de Carla Parali, ¿sí? Es un texto excelente. Y en este texto, de cierta forma, desarrolla tres elementos. Desarrolla el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el racionalismo. Pero lo que más me llama la atención de la autora es esa noción de buscar o de fundamentar, ¿sí? La pregunta indispensable sobre la justicia. Y ese punto de partida me gusta mucho de la autora, ¿sí? Vamos, las escuelas están aquí, pero también la justicia está acá, ¿sí? Y ese es el discurso que nosotros, o mejor dicho, que ustedes como rama judicial, es el que debaten, es el que reflexiona. En la siguiente diapositiva, vemos la foto de un personaje. La siguiente. Eso, la siguiente. Eso, muchas gracias. Vemos un personaje que todos lo conocen, que es Manuel Atienza. Y Manuel Atienza, digamos, empieza a describir lo que es la reflexión filosófica. Porque él dice, miren, hagamos una filosofía para jurídicos. Pero la filosofía siempre parte de la reflexión y parte de preguntas, porque la reflexión viene desde una pregunta, desde un cuestionamiento. Manuel Atienza dice que los cuestionamientos para llegar a la filosofía del derecho son los siguientes. Primero, ¿qué es el derecho? Miren, eso es importantísimo. Cuando uno dice, oye, es cierto, ¿qué es el derecho? ¿Sí? Miren que ese justamente es el título de la obra maestra de Herbert Hart, el concepto del derecho. ¿Sí? Preguntémonos por ese concepto. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué se conoce como ciencia jurídica? O mejor dicho, ¿cuál es el conocimiento que va a tener el derecho? Esto es algo supremamente interesante porque justamente aquí empiezan los debates, por ejemplo. Porque miren que a partir de la teoría pura del derecho, por ejemplo, se dice que lo único que tiene que conocer el jurídico es lo que ingresa a la norma.
despejando otras áreas de conocimiento, por ejemplo, la moralidad, ¿sí? Y en ese que se conoce como ciencia jurídica, la reflexión, ¿sí? Empieza a partirse, ¿no? Empieza a dividirse, porque el derecho solamente tiene que reflexionar en la esfera legislativa o también debe reflexionar en otros tipos de esferas, como por ejemplo la realidad social, los principios, la moralidad, ¿sí? Porque cuando el derecho reflexiona sobre algo, sobre un tema, al final va a generar una decisión. Y eso es supremamente importante en esa reflexión. Y la tercera, que creo que es el cuestionamiento más complejo, ¿no? Y que se desarrolla en las diferentes escuelas, es cómo debería ser el derecho. Miren, por ejemplo, actualmente, ahorita, ¿no? Nos preguntamos, oye, ¿cómo debería ser el derecho? Miren lo que pasa con el COVID, ¿no? Miren las transformaciones que se presentaron en la legislación, hasta en la legislación procesal, frente a lo que pasa con el COVID. Se transformó de inmediato, o sea, nosotros no podíamos seguir en una aplicación de un concepto solamente desde el índole legislativo, por ejemplo, sino que también empezamos a transformar, ¿no? Se empiezan a transformar ahorita, por ejemplo, con las TIC, la TAC, bueno, todo esto, todas estas tecnologías, ¿sí? Se empieza a observar y empiezan a existir transformaciones donde nos empezamos a cuestionar cómo debería ser el derecho, esa parte de justicia. Para desarrollar esas preguntas, voy a hablar, digamos, en este tiempo que me queda, sobre algunos autores, ¿sí? Como la temática es tan larga, voy a tratar de hacer como un diálogo, ¿sí? Ameno. Siguiente diapositiva. Eso. Muchísimas gracias. Hay un texto que a mí me encanta, es un texto de Stephen Hawking, se llama A hombros de gigantes, y en la introducción de Stephen Hawking, él dice, miren, para yo tener la teoría que desarrollé, esta teoría de los agujeros negros, ¿sí? La visión de estos agujeros negros, yo me subí en gigantes, dice. Yo tenía unos gigantes de donde yo percibía de lo que percibían en ellos. Y qué interesante eso, porque él decía, miren, los gigantes para mí, por ejemplo, es Copérnico, es Isaac Newton, es Albert Einstein, ¿sí? Gigantes que descubrieron cosas que al leerlos empecé a ver con sus ojos. Y cuando yo empecé a entenderlos, empecé a ver más allá. Y la filosofía del derecho creo que es eso. Creo que cuando nosotros nos subimos a la filosofía del derecho, nos subimos en gigantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, digamos, nuestros sentidos son los mismos. Nuestras percepciones a partir de nuestros sentidos son los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros al tacto tocamos el agua, pues vamos a sentir, ¿sí? Eso que el agua moja, ¿sí? Entonces decimos, sí, el agua moja. Entonces, y digamos que quien va a tocar el agua va a sentir eso, ¿sí? Pero van a haber personas que no se van a quedar con la reflexión de eso, sino también van a decir, oye, pero el agua también es un instrumento vital para el ser humano. ¿Sí? Es una bebida vital para el ser humano. Y van a haber otros que van a decir, sí, como bebida vital, también hay que protegerla. Y van a haber otros que dicen, miren, ¿y será que el agua en sí posee un derecho? Y hay una cuestión interesante, y es que si nosotros partimos de la misma percepción, lo que nosotros podemos transformar es frente al contexto que nosotros miramos,
las preguntas sobre el elemento. Y eso se transforma al hombre de gigantes, porque cuando tú lees un gigante, tú haces un cuestionamiento sobre ese mismo gigante y reflexionas sobre ese mismo gigante. Digamos que lo que les voy a presentar en este momento es un pensamiento desde el pensamiento occidental, porque lamentablemente yo no tengo un pensamiento oriental y no lo he estudiado a fondo. He estudiado algunas partes que son muy interesantes, pero no tengo a fondo ese pensamiento oriental. Y no he percibido un pensamiento oriental por ejemplo, desde las decisiones jurídicas en Colombia, no lo he percibido hasta el momento, ¿sí? Pero sí nosotros tenemos una reflexión occidental que empieza, digamos, desde la misma primaria. Y a nosotros, digamos, la primera escuela de pensamiento que nos enseñan es justamente los griegos. Y hay dos grandes gigantes, o sea, la historia de la filosofía del derecho no puede partir sin la historia de la filosofía clásica, ¿sí? Hay dos gigantes, uno es Platón y el otro es Aristóteles. Qué interesante es entender que, por ejemplo, los textos que nos llegan de Platón y Aristóteles no son textos ordenados. Por ejemplo, los textos que nos llegan son unos textos esotéricos y exotéricos. Miren que en Aristóteles lo que se llega son más textos esotéricos. ¿Qué significa esotéricos? Significa que son para la clase. O sea, mejor dicho, como si fueran mis apuntes. Como si ustedes hicieran unos apuntes para la clase. Claro, cuando se publican o cuando conocemos los textos aristotélicos, pues los textos aristotélicos no son completos y algunos no son muy entendibles. En cambio, en Platón teníamos como más textos exotéricos, ¿no? Por eso Platón planteaba los diálogos. O sea, no es lo mismo explicar o enseñar a una persona, por ejemplo, si yo hablo de jurisprudencia, ustedes van a entender qué es jurisprudencia, pero si yo hablo afuera, por ejemplo, a un campesino y le hablo de jurisprudencia, pues el campesino no va a saber, ¿sí?, sobre ese término. Entonces, los textos esotéricos, lo que son afuera de la academia, son unos textos más entendibles. Y cuando uno lee a Platón, aunque no es, digamos que sí tiene sí es complejo y es muy completo, pero hay muchos diálogos que lo hacen más, digamos, leíble. En ese punto, yo creo que, digamos, la importancia de estos dos personajes es grandísima. Por ejemplo, en Platón, desde la percepción de la idea, ¿no? Miren que en Platón, cuando Platón es la primera persona que divide al ser humano en dos, porque el ser humano tiene alma y tiene cuerpo, ¿sí? Y es un mundo de las ideas, porque lo que dice Platón, de cierta forma, es, miren, nosotros primero éramos ideas de dioses, pero de cierta forma, ¿sí? Nosotros estamos como en un carruaje, dice, ¿no? Nosotros estamos en un carruaje. Y uno de nuestros caballos, que es el caballo de la pasión, ¿sí? El caballo, se desemboca y nosotros caímos. ¿Dónde caímos? Pues en un cuerpo, que es nuestra cárcel. La idea es que nosotros nos portemos bien aquí para poder volver a hacer ideas allá. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque miren, eso genera justamente la construcción del justnaturalismo y la percepción de justicia que va a criticar mucho Hans Kelsen en su teoría del dualismo, ¿sí? Sobre lo que es el derecho natural y lo que es el derecho positivo. Porque cuando se hace un pensamiento, cuando nosotros dividimos a la persona en dos, nosotros percibimos dos tipos de mundos. Y miren que, por ejemplo, San Agustín, posteriormente, en la época medieval, que va a ser un constructor del justnaturalismo, a partir de su obra, La ciudad de Dios, ¿sí? Donde va a dividir la ciudad del hombre y la misma ciudad de Dios. Pero lo más importante en San Agustín, por ejemplo, es establecer cómo se construye la ley del hombre. Porque dice, miren, la ley del hombre, antes de que exista la ley del hombre, está la ley eterna.
y está la ley natural. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿y quién da la ley eterna? La ley eterna la da Dios. Miren eso. Si nosotros tenemos digamos, el pensamiento de pedigrí, diría, o de pirámide que nos enseñaron, ¿sí? Nosotros miraríamos que la validez jurídica dentro del justnaturalismo no se percibe ante la ley del hombre, sino se percibe ante la ley eterna, ¿sí? Claro, existe una ley, ¿sí? Pero para que exista esa ley, no tiene que no tiene ser que contraria a la ley eterna. Y miren por eso, por ejemplo, en esta época medieval, el acercamiento entre la iglesia y el Estado. No existía la división, ¿sí? Pensamiento totalmente diferente, por ejemplo, en Aristóteles. Miren que cuando uno mira el pensamiento agustiniano y mira también el pensamiento tomasino, uno dice, ¿cuál es la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín? Y uno percibe, ¿sí?, que lo primero es la lectura aristotélica que tiene Santo Tomás. No puedo decir que San Agustín no leyó a Aristóteles, pero creo que San Agustín sí se fundamentó más en el modelo platónico, ¿sí? Por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, ya nosotros empezamos a ver un justnaturalismo totalmente diferente, donde ya se empieza más a meter frente a la percepción del ser humano, ¿sí? La suma teológica ya empieza a ver los errores de racionalidad también del mismo ser humano. Y miren que justamente cuando uno hace la transformación, y uno de los debates y los diálogos más lindos es el que tiene Aristóteles con Platón, donde Aristóteles le dice a Platón, tú eres mi amigo, pero yo soy más amigo de la verdad. Y miren que, por ejemplo, Aristóteles no aceptaba ese concepto del mundo de las ideas. ¿Por qué razón? Porque decían, mira, no entiendo mucho la actuación del individuo por fuera, más entiendo la acción que tiene el individuo dentro de la tierra. O sea, ¿qué va a hacer el individuo aquí? ¿Sí? No allá, sino aquí. Y por eso, miren, una de las, y yo digo, miren, es bellísimo leer a estos dos autores, pero es bellísimo entender cómo Aristóteles empieza a desarrollar un texto que es la Ética del Nicómaco antes de la Politeia. ¿Por qué razón digo eso? Porque lo que te dice primero es que hay que ser ético o tratar o entender que hay que seguir un camino correcto antes de ingresar al poder. Miren, eso es bellísimo, ¿sí? Y Aristóteles, por ejemplo, propone que la ética parte de la sabiduría teórica, sabiduría práctica, porque cuando tú lees la obra de Ética de Nicómaco, no te dice exactamente qué es ético, pero te dice el camino correcto a seguir. Y en ese sentido, por ejemplo, ya nos empezamos a acercar a elementos básicos dentro de la reflexión de justicia. Miren que Platón, en el desarrollo de la República, una de los primeros diálogos que tiene es frente a lo que es justo, o a la persona que es justo, que es justa. En un contexto, Platón plantea algo que es el anillo de Giges. El anillo de Giges, justamente, se dice que hay dos campesinos que van caminando, de pronto se abre la tierra, miran al fondo, existe un toro dorado, los campesinos bajan, ya hay una persona que un campesino se va a ver las joyas y la otra persona se da cuenta de un anillo, y cuando mira el anillo, se pone el anillo y esa persona se vuelve invisible. Hay una obra que es de Tolkien, que es El Señor de los Anillos, que proviene justamente del anillo de Giges, pero lo más interesante que propone el diálogo es, ¿existe una persona tan justa que teniendo el anillo no lo use a su beneficio? Y miren qué interesante, el debate de justicia.
Y miren que hay una cosa importantísima, y es que el debate de justicia y el debate de ética es un debate primero frente a la reflexión de la naturaleza humana. Porque se está reflexionando es al ser humano. Se está reflexionando desde su parte, digamos, interna y también desde su actuar. Pero es el humano la fuente principal. Y justamente en ese desarrollo, pues van a venir otros pensadores, ¿sí? Me voy a adelantar así mucho. Y, por ejemplo, vamos a ver ese pensamiento político, porque es que la filosofía, antes de ser una filosofía jurídica, también tuvo una reflexión política. Y la reflexión política es lo que construyen las escuelas del derecho. Miren qué interesante. Por ejemplo, en 1489 aparece Maquiavelo, ¿no? Con esa obra del Príncipe de Maquiavelo, que va a empezar a generar, ¿qué? Inquietudes sobre el soberano, sobre el Estado. Y en ese orden de ideas viene, por ejemplo, Thomas Hobbes. Miren, un personaje que construye una obra que se llama Leviatán, donde Hobbes plantea una idea política supremamente importantísima e interesante, y nosotros lo podemos percibir hasta dentro de nuestros modelos constitucionales y legales, que es la siguiente. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué necesitamos ser gobernados? Miren esa pregunta tan profunda. Y la respuesta que se da Hobbes es, miren, nosotros debemos ser gobernados por nuestra naturaleza humana. ¿Por qué razón? Porque es que nuestra naturaleza humana es destructiva. Nosotros somos lobos. El hombre es lobo para el hombre. Veamos el discurso de derecho que deja Hobbes. El discurso de derecho es el siguiente. Para que Hobbes diga que el hombre es lobo, significa que existe un estado antes de lo que conocemos ahorita como estado. El estado anterior a lo que conocemos como ahorita como estado y que Hobbes lo nombró Leviatán, se llama estado de naturaleza. En otras palabras, ¿qué pasaría si en algún momento el Estado dice, mire, ya no salga la policía, no salga X, Y, Z, no salgan hospitales, no salga nada? ¿Qué pasaría si se llegara a ese punto? Pues en Hobbes dice, nos vamos a matar entre nosotros. ¿Sí? Y posteriormente, dice, pero, antes de construirse ese Estado, o antes de, digamos, levantarse ese Leviatán, nosotros tenemos que hacer un contrato. Miren, contractualismo. Y ese contrato es a partir de unos derechos anteriores al Estado, iusnaturalismo. ¿Cuáles son los derechos naturales antes? La vida, la libertad, la igualdad. Pero, dice, el Estado debe tener todo el poder para controlar. ¿Por qué razón? Porque si las personas llegan a soltarse de ese estado, pues volvemos otra vez a ese estado de barbaridad. Y justamente a partir de esa idea hobbesiana sale, por ejemplo, el iusnaturalismo a partir como teoría política y el contractualismo. Y posteriormente, indiscutiblemente, cuando se debate el estado de naturaleza, porque si yo quiero debatir a un autor, yo tengo que debatirle, es la fuente principal. Aparece John Locke. John Locke con 2 tratados, ¿sí? Lamentablemente no se lee mucho el primer tratado, que es espectacular, que es un ataque justamente contra el patriarcado de la monarquía, sino que más se lee es el segundo tratado. El segundo tratado de John Locke va a proponer esa idea de la voluntad soberana, por ejemplo. John Locke le va a decir a Hobbes, Hobbes, tienes un error.
El error es lo siguiente. El error es que justamente antes de llegar a un estado de, digamos, de guerra total, ¿sí? Existe también un estado de paz. El hombre está entre la paz y la guerra. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la dificultad entre la paz y la guerra? La dificultad es que sí existen unos derechos fundamentales, pero John Locke le va a aumentar uno, que miren que ha sido un debate hasta desde el texto de La ley del más débil de Luigi Ferrajoli, y es el debate de propiedad. La propiedad es un derecho universal. Para John Locke, sí. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que cuando, digamos, yo con mucho cariño he debatido mucho con mis compañeros, ¿sí? Porque la idea de John Locke también va a traer esa idea de liberalismo, ¿sí? Pero yo he debatido en el sentido de qué es propiedad para Locke, porque es que propiedad para Locke no es la misma propiedad que está en La riqueza de las naciones de Adam Smith, porque para Locke propiedad era lo que tú tenías a partir de tu trabajo. Bellísimo. O sea, John Locke puede decir, miren, tú tienes 3 hectáreas, pero si solamente de las 3 hectáreas puedes trabajar 1 hectárea, la hectárea que te pertenece es la que tú trabajas. Las otras 2 hectáreas no son tuyas. Deberías entregársela a alguien que trabaje esas 2 hectáreas. Es muy interesante esa parte. Pero lo más interesante es que a partir del estado de naturaleza, de guerra y paz, nosotros podemos decir, oye, sí es cierto, miren lo que pasa actualmente, por ejemplo, cuando se meten contra la propiedad privada, ¿sí? Cuando uno va saliendo y alguien te trata de amenazar o robar, ¿tú qué vas a sentir? Internamente vas a sentir ira, vas a sentir guerra, vas a sentir furia contra el otro. Entonces, la persona está entre paz y guerra, ¿sí? Y eso es lo que determina Locke. La función del Estado es proteger esos derechos. Por otro lado, y justamente, miren que lo que estoy hablando es entre la época moderna, porque la época moderna, tomémosla desde 1492, llegada a América, y terminémosla con la Revolución Francesa, 1789, y yo les estoy hablando de periodos donde la humanidad va a transformar el pensamiento. ¡Puf! Increíble, porque estoy hablando que pasamos de un feudalismo, ya estamos pensando en un capitalismo, estamos transformando el pensamiento desde una época medieval, que yo a veces no lo llamo como oscurantismo, sino una época medieval, posteriormente un renacimiento, y llegamos a la Ilustración. ¿La Ilustración con quién? Con Rousseau. Miren que Rousseau, creo que el estado de naturaleza de Rousseau es el estado que construye el pensamiento del idealismo alemán, porque Rousseau no cree que el hombre es malo, porque Rousseau no cree que el hombre vive en guerra y entre guerra y paz, porque Rousseau cree que el hombre es bueno, que el hombre es bueno desde su naturaleza. Pero ¿qué pasa? En Hobbes y en Locke, dice Rousseau, no se percibió al niño, por ejemplo. ¿Tú cómo vas a decir que un niño es malo? ¿Tú cómo vas a decir que una niña es mala? Lo que sí te puedo decir es que cuando entra la sociedad, cuando entra la ciudadanía, ¿sí? Cuando entra ahí, él se transforma. Y Rousseau ataca durísimo el pensamiento de Locke frente a la propiedad. Porque en Rousseau, digamos, la propiedad dice, la propiedad fue un error. Porque todo era de todos. Hasta que alguien se ocurrió y hizo una cerca y dijo, esto es mío. El problema fue que todos los que estaban alrededor le hicieron caso. Si alguien hubiera tumbado esas rejas que hizo él, pues no estuviéramos en esto, porque la propiedad sería colectiva. Eso planteó Rousseau.
Y por eso miren que antes de hablar del pensamiento jurídico de Rousseau, ¿sí?, uno debe hablar sobre el pensamiento de la educación. La obra más importante para Rousseau se llama El Emilio, sobre la educación. ¿Y qué te enseñaba? Te enseñaba cómo un niño o como un menor tú le podías enseñar a ser un ciudadano. Miren qué bello eso, ¿sí? Porque él dice, hay que partir de enseñar la ciudadanía. Por ejemplo, en Rousseau no existía el contrato social. En Rousseau debe existir un nuevo contrato social. Debemos hacer un nuevo contrato social. Y se debe generar ¿qué? Que en ese contrato esté la voluntad de todos y que se respalden ¿qué? Sus derechos naturales. Y a partir de, por ejemplo, de la idea de Rousseau, llega el modelo de ilustración o el idealismo importantísimo en la historia, que es el idealismo kantiano, y digamos, su amigo, su alumno, el idealismo hegeliano. Y a partir, por ejemplo, en Emmanuel Kant, este es también una hipótesis que voy a generar, y es que si nosotros miramos el modelo de constitución de 1991, cuando percibimos la constitución del 91, nosotros tenemos un modelo kantiano, tenemos una perspectiva de idealismo kantiano. Entonces, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo, profe, puede ser eso? Por la dignidad humana. Señores, el centro o el fundamento de nuestro modelo constitucional es la dignidad humana. ¿Dónde encuentra la dignidad humana? La crítica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. La fundamentación de la metafísica de las costumbres de Emmanuel Kant genera justamente la percepción de dignidad humana. ¿Qué es para Kant dignidad humana? Para Kant la dignidad humana proviene de que el ser humano es un fin en sí mismo. Miren qué bello eso. No es un medio para nadie, es un fin para sí mismo. Y a partir de ello, Kant le atribuye al hombre la misma universalidad de su deber ser, como lo que se conoce imperativo categórico. Porque su deber ser, su deber moral, parte de una regla que no solamente sea propia, sino que sea universal. Y esto es importantísimo porque cuando uno lee, por ejemplo, la teoría pura de Hans Kelsen, una de las sorpresas que uno se lleva es que la estructura kelseniana es una estructura indiscutiblemente kantiana en lo que es la norma fundamental. Pero no parte de un imperativo hipotético, sino de un imperativo categórico. Me explico. En Kant se habla que todos nuestros deberes ser o todas nuestras conductas son a partir de imperativos. Imperativo es una orden, ¿sí? Una orden que se te da. Desde que, por ejemplo, en Quino, me acuerdo, Mafalda, tómate la sopa, y cuando Mafalda dice, no me quiero tomar la sopa, ¿sí? Es un pensamiento donde rompe ese imperativo, ¿no? Y de cierta forma, lo que dice Kant es que existen imperativos donde tu voluntad es a partir de fuerzas externas. Por ejemplo, la ley. Si tú no haces esto, pues vas a tener un castigo. Es un imperativo, pero ese imperativo es imperativo hipotético. O sea, no es un deber interno, no es tuyo, no es algo hipotético, algo que está desde afuera. Pero por el otro lado, por ejemplo, está la universalidad dentro de ese imperativo categórico. Y ese imperativo categórico, en un discurso constitucional, se lo ve a partir de la dignidad humana, del fin humano, ¿sí? El día de mañana voy a poner una crítica dura al imperativo categórico a partir de un elemento, digamos, que genera reflexión, como fue los juicios de Nuremberg en Jerusalén, los juicios de Nuremberg con Hissmann. Hissmann, se me va el apellido.
Hay otro personaje indiscutible, Hegel. Creo que estos dos autores son complicadísimos para entender, para analizar, pero Hegel va a transformar todo el pensamiento reflexivo y filosófico. Lo va a transformar. Es más, en Hegel, hay una obra que se llama Enciclopedias Filosóficas, donde se percibe el espíritu hegeliano, pero lo que más me interesa es la dialéctica del amo y el esclavo. Es una dialéctica donde él va a demostrar la continuidad de los procesos dentro de la historia, dentro del contexto histórico. Porque a diferencia de Kant, Hegel dice que el desenvolvimiento es algo dialéctico, es algo de diálogo. Y miren que si uno percibe, uno observa que sí va más que dentro de una universalidad, va dentro de un diálogo, dentro de una transformación continua. Él tiene una parte, se los menciono, que es la dialéctica del amo y el esclavo. Es muy interesante, pero lo más interesante de la dialéctica del amo y el esclavo es que Hegel hace una crítica directa al sistema burgués, porque Hegel criticaba el sistema burgués, pero posteriormente va a decir, por ejemplo, que las personas que crean la historia, o crean más, no, la historia no, sino la cultura, son los esclavos. Y él lo dice porque cuando una persona es esclava, el emperador o el rey o el digamos, el señor, el amo va a ser una persona que va a estar tranquila, porque el amo le ordena al esclavo que haga. Y el esclavo desarrolla, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando el esclavo está desarrollando, por ejemplo, cuando el esclavo desarrolla las prendas, cuando el esclavo desarrolla sus alimentos, cuando el esclavo desarrolla el mismo cosecha, pues indiscutiblemente, ¿qué está haciendo? Está haciendo cultura. Y miren que hay un personaje que al lado está y que creo que es uno de los personajes más estigmatizados, que es Karl Marx. Yo siempre que hablo de Marx, siempre digo lo siguiente. Uno cuando lee a Karl Marx no se convierte en marxista. O sea, uno no tiene que ser marxista para leer a Marx. Porque nosotros tenemos esa idea negativa. Es más, esa idea en 1943, no miento, 1933, la llegada de Adolfo Hitler, generó, por ejemplo, la quema de todos los textos, entre los que estaba de Rousseau, estaba el mismo Marx, ¿sí? Pero sí hay una cosa que es interesante y es que nosotros, digamos, existe un pensamiento universal, ¿sí? Pero si una persona cambia por la lectura de un texto, el problema no es el texto, el problema es la persona, ¿sí? Porque una persona no puede transformar su ideología a partir de lo que lee, sino al contrario. La lectura genera cuestionamientos dentro de su realidad social, pero también comprensión, ¿sí? Porque no te puede transformar algo por transformarte. Siguiente diapositiva. Con esos gigantes, por ejemplo, yo pongo indiscutiblemente en nuestro modelo, les decía, uno de los personajes grandes es Immanuel Kant, ¿sí? Pero es que, por ejemplo, del camino de Kant y del camino de Marx, o del camino de Hegel, porque Hegel da el camino a Marx, ¿sí? Se desprenden dos visiones totalmente diferentes dentro del contexto. Miren que Kant, por ejemplo, tenía atrás, o mejor dicho, estaba leyendo su teoría crítica, porque él critica la razón, porque él dice, nosotros tenemos límites de la razón. Y en su crítica, por ejemplo, está el pensamiento de David Hume. Y en el pensamiento, por ejemplo, de David Hume, que es justamente un pensamiento desde el empirismo,
¿sí? Desde la misma experiencia, David Hume empieza a desarrollar una idea de justicia, por ejemplo. Es bellísimo esto. O sea, la idea o el planteamiento de David Hume va a desembocar en un pensamiento de justicia. Yo, por ejemplo, les puedo decir o puedo preguntar, ¿ustedes pueden experimentar lo moral? Ustedes pueden decir, no, pero ¿cómo experimento lo moral? ¿Cómo experimentar lo moral? ¿Cómo llevar la experiencia a lo moral? David Hume dice, sí se puede. ¿Cómo? A partir del placer y del dolor. Lo que te da más placer va a ser más moral, y lo que te va a dar más dolor va a ser más inmoral. Y miren que ese pensamiento lleva, por ejemplo, al utilitarismo planteado por Jeremy Bentham, planteado por John Stuart Mill, ¿sí? Que desde la misma psicología establecen que nosotros somos utilitaristas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ponen un ejemplo muy, muy interesante. Le dicen, mire, si ustedes van en un tren a toda máquina y el tren, digamos, pierde frenos, y ustedes tienen para irse a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Esta derecha, izquierda, ¿sí? Entonces dice, pero si tú te vas hacia la derecha, vas a matar a una persona, pero si tú te vas a la izquierda, vas a matar a 5 personas. La mayoría de personas dicen, no, pues prefiero matar a uno. La respuesta es porque no te va a dar tanto cargo de conciencia matar a una persona que matar a 5 personas. Y miren que justamente ese es un ejemplo de utilitarismo, ¿sí? A partir de la experiencia. Y miren cómo ustedes como jueces tal vez también a veces, ¿sí? Dentro del desarrollo de la justicia, dentro del desarrollo de sus decisiones, van a plantearse ese tipo de reflexión. En Kant, digamos que la linealidad de Kant, ¿sí? Pues indiscutiblemente va a dar el pensamiento de Hans Kelsen. O sea, Hans Kelsen, cuando uno revisa, yo cuando reviso a Hans Kelsen, miren, la primera vez que lo revisé de alguien que le apasiona a Hans Kelsen, que es Carlos Gaviria Díaz. Tuve la oportunidad de tener clases con él en la maestría, en el doctorado, y Carlos Gaviria Díaz hablaba con una pasión, un apasionamiento de Kelsen, que uno lo transmite, ¿no? Cuando uno habla con pasión, le transmite esa pasión. Y Hans Kelsen es ese jurista, es el jurista, porque el jurista que está en una época entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda Guerra Mundial. Y yo a veces digo, Hans Kelsen miró los horrores de la Primera Guerra Mundial, pero no sabía que venía la Segunda Guerra Mundial. Antes de llegar a esa segunda, construye esa teoría pura del derecho. Tal vez lo más emblemático que puedo decir de Hans Kelsen es que pensó que el derecho era una fórmula de paz. Miren qué bello eso. Reflexionemos ahorita, por ejemplo, y reflexionémonos así y digamos, oigan, ¿el derecho es una fórmula de paz? Actualmente, ahorita, ¿es una fórmula de paz? Por ejemplo, el sistema judicial, ¿no? ¿Cómo llevar esa misma norma jurídica, el derecho, a una fórmula de paz? Miren que hoy estaba leyendo algo del Consejo de Estado y decía, los jueces, frente a esta crisis social que está pasando, son portadores de la visión de Estado de Derecho y portadores de la misma visión de independencia judicial. Miren qué bello eso, porque de cierta forma, el planteamiento kelseniano era ese, ¿no? Señores, salí de una guerra mundial, tal vez la solución para construir un mejor mundo es la norma. Y eso también lo miro en un pensador anterior, que es Wittgenstein, con su Tractatus Logicus, donde Wittgenstein miró, por ejemplo, que el problema que él miraba era la comunicación. Y justamente a partir de la filosofía del lenguaje se va a cuestionar eso. Nosotros, tal vez los problemas más grandes de la humanidad, y Wittgenstein está navegando, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, ¿no? En un barquito va navegando.
tal vez mirando las muertes y todo eso y temiendo por su vida. Y dice, oye, tal vez uno de los problemas que nosotros tenemos alrededor de la guerra es justamente que no nos sabemos comunicar. No podemos comunicar nuestras ideas y no podemos escuchar al otro. Y por esa razón se presentan los conflictos. Hans Kelsen emprende un camino durísimo, y es que el derecho se debe convertir o se debe percibir como ciencia jurídica. Y creo que es uno de los elementos más difíciles porque en Augusto Comte hace, este señor se hace como una pirámide, ¿no? Pero más que pirámide, él hace unos escalones. Augusto Comte propone lo siguiente. Dice, miren, tenemos que eliminar todo lo que no sea ciencia. O sea, si nosotros queremos avanzar hacia el futuro, debemos eliminar todo lo que es ciencia. Y a veces uno se pone a pensar también en la perspectiva de Augusto Comte, porque muchos de estos autores buscaban la paz, es que buscan la paz en sus obras. Y uno dice, oye, ¿qué tal que todos fuéramos científicos? ¿Qué tal que en vez de estar pensando en el odio hacia el otro o en hacer daños o en algo, tuviéramos la oportunidad de que todos ingresemos a la ciencia, a lo científico, ¿sí? Que todos aportemos. Pues imagínense cómo estaría la humanidad ahorita, ¿sí? Que la humanidad caminara todos desde el aspecto ciencia, ¿sí? Y en ese sentido, Augusto Comte dice, hay que sacar de al lado algunas, digamos, algunas áreas que no van a dar ciencia. Para sacarlas, solamente voy a mencionar las que dan ciencia. Y empieza el camino. El camino es del conocimiento más abstracto al más genérico. O sea, ¿qué es lo más abstracto? ¿Qué es lo que es universal y que sale de la experiencia y que da conocimiento a todo? Señores, en primer lugar, la matemática. ¿Cómo llegó la matemática a nuestras mentes? Matemática a nuestras mentes, por ejemplo, en Kant, es un pensamiento a priori antes de la misma experiencia, ¿sí? Es un conocimiento que lo teníamos internamente. Posteriormente, dice, está la astronomía, ¿sí? En esa época, pues, no había los viajes que ahorita tenemos la oportunidad. Qué lindo sería, ¿no? Que en Colombia dijeran, ya tenemos nuestro lugar para hacer el primer despegue a la luna, bellísimo. Después de la astronomía llegaba la física, llegaba la química, llegaba la biología, pero había un elemento, digamos, había un elemento central o era el primer escalón. Todos los escalones no se podían hacer sin el primer escalón. ¿Cuál es el primer escalón? Justamente al que estudia al hombre. Justamente es el pensamiento más concreto y que llega a nuestra experiencia de inmediato, y son las relaciones sociales. Todo lo que nosotros percibimos por medios de comunicación son relaciones sociales, ¿sí? Y esa es la primera parte o la primera etapa que va a generar las demás ciencias, porque si no viviéramos en sociedad, tal vez las demás ciencias no se hicieran, y es cierto. La pregunta es quién ve sobre las relaciones sociales, y ojo con lo que dice Augusto Comte, la sociología, no es el derecho. Por eso miren la tarea tan grande que hace Hans Kelsen al decir, miren, el derecho también pertenece a una ciencia, porque también tiene un objeto de estudio, que es la norma. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que el derecho, en realidad, tiene otros discursos ajenos a la misma norma, y a eso le llama dualismos. Y los dualismos para Hans Kelsen que se deben eliminar son, por ejemplo, el diálogo entre lo moral. Para Hans Kelsen, en una norma jurídica no hay lo moral. Oído con lo que voy a decir. No estoy diciendo que no hay lo ético,
que es diferente, ¿no? No hay lo moral. Es más, mismo Hans Kelsen dice, miren, la moralidad no la debe estudiar el derecho, la debe estudiar la ética. La ética debe estudiar la moralidad, no la norma jurídica. Dentro de la norma jurídica, frente al planteamiento, por ejemplo, de la validez, porque es que Hans Kelsen, sí, esto es indiscutible. La idea de validez, ¿no? Porque la idea de validez es despojar a los aparatos, por ejemplo, legislativos, o al aparato antes que era sinónimo de voluntad, que era el rey, de quitarles ese poder de hacer leyes. Les dice, vean, ustedes, listo, perfecto. Anteriormente, ustedes podían sacar cualquier tipo de ley. Ahora no, porque es una norma la que va a controlar la validez, ¿sí? Un ejemplo claro es, si ahorita pretendiéramos hacer la pena de muerte. La pena de muerte no se daría, ¿por qué razón? Porque es inconstitucional. ¿Qué significa que sea inconstitucional? Que una norma no avala la pena de muerte, pero la Constitución sigue siendo una norma. Eso es lo que dice Hans Kelsen. No es potestativo de quien la forma, sino de la misma norma. Y esto es espectacular. El problema en Hans Kelsen es lo siguiente, que Hans Kelsen al final no dice cuál es la norma fundamental, porque él lo deja abierto. O sea, no podría decir que es una pirámide, sino más que todo es algo que deja abierto, porque la norma fundamental puede llegar a debates que tal vez más adelante vamos a percibir dentro de la humanidad, y es, ¿puede existir un modelo constitucional mundial? ¿Sí? Se podría generar esos debates, ¿no? Creo que el mismo Ferrajoli escribió hace un tiempito atrás, sobre la idea de un modelo totalmente universal. Y otra cuestión que también es interesante cuando uno lee la teoría pura del derecho, y es que de cierta forma Hans Kelsen dice que tampoco no puede cerrarla al modelo constitucional por una razón, porque ¿cómo nacen las constituciones? Señores, las constituciones nacen a partir de revoluciones. Esa es la verdad histórica. Una constitución es un tratado de paz. Siempre que existe un contexto social que está, pues, digamos, genera inquietudes frente a procesos de paz y que está en plena guerra, pues indiscutiblemente va a haber un acto de paz que se cierra con la Constitución, y lo podemos ver nosotros nomás en la transformación de la Constitución del 86 al 91, la Constitución de Ecuador, Constitución de Bolivia, diferentes constituciones que han hecho eso, tratados de paz, actos de paz entre el Estado y entre los particulares. El debate de validez jurídica va también a llevar a preguntarse sobre qué es el derecho, el concepto de derecho. Y miren que desde Hans Kelsen hay un punto que es interesante, y es que el derecho ya no se empieza a prescribir. En otras palabras, cuando yo te hablo de concepto de derecho, ya no es el concepto que te doy desde un diccionario, porque si tú hablas un diccionario jurídico, dependiendo del diccionario jurídico que tienes, van a existir muchos significados de derecho. Lo que empiezan a hacer frente al derecho es la descripción. En vez de la prescripción, se empieza a describir lo que es el derecho, ¿sí? Y eso también o sea, eso es supremamente importante, porque ya no es necesario prescribirlo, sino describámoslo. Y a partir de la descripción, por ejemplo, hay un personaje que es John Austin, que no lo describe, sino que lo prescribe. Y lo prescribe así: el derecho son órdenes respaldadas con amenazas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que por ejemplo, Austin, el derecho eran mandatos, puros mandatos, pero son respaldados con amenazas, son órdenes. Y ahí justamente empieza el debate del concepto del derecho, también a partir de la validez jurídica, con un gran personaje que es Herbert Hart.
Y en el concepto de derecho de Herbert Hart empieza la proposición de descripción del derecho. Porque él no prescribe, él lo describe. ¿Cómo describe el derecho Herbert Hart? Lo describe a partir de las reglas. Él dice, miren, el derecho es un conjunto de reglas. Es un conjunto de reglas que poseen unas reglas primarias y unas reglas secundarias. Las reglas primarias son las originarias. ¿Cómo surge el derecho? O sea, ¿cómo se va a ver la distinción entre lo que es una norma social, por ejemplo, hacer cola, ¿sí? Y una norma de convivencia, no sé, por ejemplo, que tú le ayudes a una persona a pasar la calle si es una persona, un adulto mayor, y el mismo derecho. Y ahí empieza a conceptualizarse. ¿Desde qué? Desde la regla primaria. Lo que pasa es que las reglas primarias son muy lentas. O sea, digamos, para saber qué es derecho dentro de una relación o dentro de la humanidad, existe mucho tiempo que pasar. Y por eso propone las reglas secundarias, que creo que son supremamente importantes, porque en las reglas secundarias va a generar otras reglas que son las que van a generar que el derecho se empiece a construir. Por ejemplo, está la regla de reconocimiento, que Hart sí dice que es la constitución política. Y él no lo habla como pirámide, sino que habla sobre pedigrí. Pedigrí, entendiéndolo sobre la casta, ¿no? Una casta, ¿no? No lo que se le da a los animalitos, sino una casta. Una casta, porque el que tiene pedigrí, pues, tiene mayor jerarquía. Y en el principio de la jerarquía se encuentra la constitución política y de ahí para abajo, dependiendo tu ordenamiento jurídico y dependiendo tu democracia, ya tú verás que va para abajo, ¿sí? Pero primero la constitución política. Existe una regla y creo que esta es la regla más importante desde la perspectiva judicial, y es la regla de adjudicación. Porque justamente la regla de adjudicación es cómo esa norma o cómo esa ley se va a ver dentro de un hecho. Y pues la regla de adjudicación, ¿quién la va a tener? La regla de adjudicación la va a tener el juez. Y ahí empieza otro problema de validez jurídica, y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando un juez tiene que decidir sobre un caso y existe un vacío jurídico o existe una oscuridad en el texto? Herbert Hart propone que de cierta forma los jueces pueden construir derecho. Regla de reconocimiento, regla de cambio. La regla de cambio se me olvidaba. Digamos que la regla de cambio justamente es que la ley, digamos, a partir de las realidades se pueden transformar frente a un procedimiento legislativo. Miren lo que pasa ahorita, por ejemplo, frente a procesos también judiciales, que existen cambios, ¿no? Cambios desde la nominación, ¿no? Porque uno a veces cuando lee la Corte Constitucional te dicen cómo debes entender el concepto, ¿sí? Cómo debes entender esas palabras. En la regla de adjudicación, cuando parte esa pregunta sobre si el juez crea o no crea derecho, miren que uno de los estudiantes de Hart es justamente Ronald Dworkin, quien dice, oiga, pero yo no creo mucho en eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es que los jueces no es que crean derecho. Los jueces interpretan principios, que es totalmente diferente, ¿sí? Porque de cierta forma, una decisión judicial no puede salir a crear derecho o reglas, ¿sí? Porque indiscutiblemente debe existir una argumentación que parte justo de los principios. Y miren que eso es muy interesante, porque se hace ese debate de interpretación, ¿no? Hay un libro que recomiendo mucho que se llama La decisión judicial y que se vincula en ese problema, ¿no?
en ese juez Hércules y en ese juez Har. Es interesante que en el libro, en el texto, los dos llegan a la misma conclusión, pero sí existe una distinción entre principios y reglas. Y yo la he percibido, por ejemplo, en la misma jurisprudencia, la diferencia entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la diferencia entre la jurisprudencia del Consejo de Estado. Digamos que uno de los planteamientos más emblemáticos, argumentativos del modelo constitucional es a partir de la interpretación de principios. Rápidamente, la distinción entre principios y reglas son tres, casi. La primera es que un principio tiene textura abierta. En otras palabras, si yo voy a hablar de dignidad humana, pues seguramente todos vamos a tener una noción diferente de dignidad humana y no vamos a llegar a un punto en concreto. Pero si yo hablo, por ejemplo, de regla, ¿sí? La idea es que una regla jurídica sea clara, que sea entendible. Por ejemplo, está prohibido fumar. Eso es una regla, está prohibido fumar. No puedes fumar. No existe una interpretación más allá de no poder fumar. La solución a los problemas es lo siguiente. En realidad, los principios se viven chocando continuamente. Y miren, y ustedes como jueces, constantemente cuando revisan acciones de tutela es lo que más genera inconvenientes. Cuando la persona tutela el principio de igualdad, el principio de dignidad, el principio... Ustedes tienen que empezar y ustedes dicen, oye, estos principios, ¿sí? Estas partes, debo dar una solución cuando existe este enfrentamiento. Y por eso la forma de solucionar, por ejemplo, porque es una metodología lo que se propone, la ponderación. La ponderación es una forma de solucionar. Las reglas jurídicas, por regla general, no deberían chocarse, porque ¿cómo es posible, digamos, yo estoy aquí en mi habitación y ahí dice prohibido fumar y al lado dice permitido fumar? Tú cuando llegas ahí, pues vas a ver una inseguridad jurídica. Vas a decir, ¿qué hago? ¿Fumo o no fumo? ¿Sí? En ese sentido, entre fumar y no fumar, pues se va a generar la inseguridad jurídica, se va a romper, por ejemplo, el derecho a la igualdad y no funcionaría. Por esa razón, ¿cómo se soluciona el problema de reglas? Pues la regla nueva deroga la regla anterior. La regla superior deroga la regla inferior. La regla especial deroga a la regla ordinaria, ¿sí? Entonces, de cierta forma, así se empezaría a constituir una diferencia entre principios y reglas que se van a ver en las decisiones de ustedes. Y esto es lo más interesante, porque los casos difíciles son, creería, que la mayoría, ¿no? La mayoría a partir de los hechos, porque es muy difícil poner en contexto una regla jurídica como un simple silogismo frente a un contexto donde tú empiezas a percibir realidades que tal vez la norma jurídica no lo percibió en su prescripción. Abajo, como les digo, hay otra línea que es una teoría crítica que también desarrolla un pensamiento filosófico muy, pero muy interesante, y es a partir justamente de Hegel, que posteriormente va a dar cabida al pensamiento de Marx, y eso va a dar cabida al pensamiento que destruye el pensamiento de la razón, que es justamente con un texto de Theodor Adorno y Horkheimer, que es la teoría, la dialéctica de la ilustración, que ve el rompimiento, porque le dice, miren, la razón dentro de un movimiento dialéctico también va a llegar a la barbaridad. Y miren que justamente una persona que va a hablar de la barbaridad en ese proceso, que es una teoría crítica, es Primo Levi, en una obra bellísima, Si esto es un hombre, ¿sí? Indiscutiblemente los personajes de la Escuela de Frankfurt van a desembocar, por ejemplo, en Antonio Gramsci, que con Gramsci entendemos lo que es, se me fue, el concepto de masa, el concepto de sociedad civil, ¿sí? Está Víctor Frank, uno de los personajes emblemáticos
Miren, ahorita dentro del contexto histórico, ¿sí? Que es uno de los pensamientos más duros que está generando, por ejemplo, en los casos de la JEP, de la justicia transicional sobre la verdad, ¿sí? Es porque la verdad trae una cosa, que es la historia, y ahí, por ejemplo, aparece Walter Benjamin con las tesis sobre la historia y indiscutiblemente con un discurso muy novedoso, muy interesante, que hasta ahorita está vivo, porque el último que nos falta de la escuela de Frankfurt es Jürgen Habermas, ¿sí? En desarrollar la teoría. Creo que ya se me está acabando el tiempo. En la siguiente diapositiva solo quería mostrarles unos ejemplos, como por ejemplo la sentencia, la T406 de 1992, o la sentencia C836 del 2001, que justamente para mí son las sentencias emblemáticas dentro del desarrollo del papel judicial, porque en una asume el concepto, o sea, amplía, ¿no?, el concepto o la función del juez como creador de derecho, y en la sentencia C836 del 2001 va a constituir ya lo que es el precedente, ¿sí?, lo que es ese papel del juez. Es más, habla de las diferentes escuelas que hay entre el civil law y el common law, y cómo dentro del Estado Social de Derecho la misma Corte Constitucional genera precedentes constitucionales. Y miren que este discurso jurisprudencial actualmente, desde el CEPACA, también se viene presentando, por ejemplo, con extensión de la jurisprudencia, ¿sí?, con la unificación de las sentencias de unificación, llevándonos como a la reflexión, porque yo no puedo decirles que nosotros tenemos o actualmente estamos basados en un common law, no. Yo creo que nosotros seguimos basados dentro de un civil law. Creo que los jueces siguen estando sometidos al imperio de la ley, ¿sí? Pero sí se empieza a hacer una reflexión sobre el protagonismo y los papeles judiciales y la trascendencia de sus decisiones. Y miren, por ejemplo, en la sentencia T406 del 92, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, esta sentencia de Ciro, ¿sí? Salen personajes emblemáticos como los autores que les menciono, Ronald Dworkin, Herbert Hart, está Robert Alexi, ¿sí? Está Peterman, lo menciona en la sentencia. En la sentencia C836 del 2001 se menciona, por ejemplo, a Hans Kelsen, se menciona al mismo Alexi, ¿sí? Se menciona a Guido, que es un pensador excelente, un italiano que tiene un pensamiento trascendental. La sentencia 356 del 2006, que es una de las sentencias más complejas, por ejemplo, donde existe mucho debate sobre la construcción del derecho, ¿no? Pero miren que, por ejemplo, cuando uno empieza a ver la argumentación jurídica de la Corte Constitucional y se va a la bibliografía, ¿no? Porque a mí como investigador siempre me enseñaron, váyase a la bibliografía, y miren que es interesantísimo que dentro de la bibliografía, por ejemplo, se desprende el pensamiento aristotélico, ¿sí? Miren, el fundamental régimen democrático es la libertad, es el fin que tiene toda democracia. Miren cómo le da sustento argumentativo, ¿sí?, a partir de la filosofía. Y por último, miren que hay un libro que también recomiendo mucho, que es La teoría impura del derecho, del doctor Diego Eduardo López Medina. Hans Kelsen sacó la teoría pura del derecho. Nosotros tenemos un colombiano que sacó la teoría impura del derecho. Pero lo más interesante es la reflexión que él hace frente a cómo Hans Kelsen llega a Colombia. Porque Hans Kelsen no visitó Colombia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llega a la academia? ¿Y saben cuál es una de las respuestas muy lindas que tiene? Llega a la academia a partir de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es para reflexionar de forma interesante. Miren que la argumentación jurídica de muchas escuelas del neoconstitucionalismo llegan a la academia a partir de los mismos jueces, porque los jueces, cuando salen, por ejemplo, nuestros jueces y tienen el conocimiento por diferentes universidades, porque no existe una universidad única, ¿sí? Porque puede llegar un juez de Oxford, puede llegar un juez de Harvard, puede llegar un de los Andes. No estoy diciendo que una es mejor que otra, ¿sí? Sino que de cierta forma, la formación que ellos tienen desde sus escuelas, desde pensamiento, desde sus universidades, son totalmente diferentes, desde la misma experiencia y desde las mismas áreas temáticas que se dan. Pero cuando eres juez,
tú tienes que decidir, y la argumentación jurídica versa sobre ese campo. Muchísimas gracias a todos por este pequeño momento de reflexión. Espero haber brindado un poquito o digamos algunas cositas que les pueda colaborar frente a la reflexión. Muchas gracias a todos. A usted muchas gracias, doctor Álvaro. Entonces, seguimos con la sesión de preguntas por el chat. Entonces, los participantes que tengan alguna inquietud, por favor, manifestarla a través del chat para transmitírsela al doctor Álvaro Ramírez. Bueno, parece que no hay inquietudes. Profesor Álvaro, de parte de la corporación, entonces, el doctor Hermes Darío Lara va a hacer el cierre de esta jornada de capacitación. Señor presidente, adelante. Doctor Ramírez, queremos darle las gracias por el aporte tan importante para la discusión, no solamente como jueces, sino como abogados y como personas en relación con la actualidad de lo que es la aplicación del derecho en Colombia. Qué interesante esta ruta que usted nos dio, esta vía que nos abrió para profundizar esta clase de temas que son, insisto, importantes para absolutamente todos, para el abogado litigante en cualquiera de las áreas, para el fiscal, para Ministerio Público, para los jueces. En definitiva, tenemos todavía bastantes temas por ahondar en relación con lo que es la filosofía del derecho y su implicación en la decisión judicial. Por eso con antelación habíamos trabajado ya los temas de derechos humanos e igualmente habíamos trabajado todo el tema de lo que representa ese constitucionalismo para nosotros, y con filosofía del derecho de lo que podemos extraer es que hay una unión muy puntual entre los diferentes temas, que es lo que nos va a llevar a enfrentar, en este caso puntual, un examen de conocimientos, pero nos va a enfrentar igualmente con la vida judicial para quienes tengan la fortuna de ingresar a la rama judicial como jueces o magistrados. Doctor Ramírez, de verdad le agradecemos mucho. Nos veremos mañana, entonces, gracias por su bondad también de acompañarnos mañana en otro tema que es absolutamente importante, porque nos lo han solicitado y mañana lo miraremos. Y desde ese punto de vista, creo que mañana a las 6 en punto podamos invitar a muchos otros amigos que nos quieran acompañar a disfrutar estas charlas, este espacio académico que la Corporación de Jueces y Magistrados ha puesto a disposición de la comunidad jurídica colombiana. A los señores jueces que quieran hacer parte de la Corporación de Jueces y Magistrados en este momento, ya les hemos señalado cuáles son los mecanismos para hacerlo. Escríbanos un correo a cjuecesymagistrados@gmail.com expresándonos el deseo que tienen de hacer parte de la corporación. Ayúdennos a multiplicar esta idea de agremiación de jueces colombianos, de magistrados colombianos, en bien de la judicatura, en bien de la justicia, en bien del ejercicio del derecho de la mejor manera posible, de acuerdo a las circunstancias de orden que hay
en la aplicación del derecho en Colombia. Doctor Ramírez, muy amable, gracias. Nos veremos mañana a las 6 de la tarde. A todos ustedes, queridos amigos, los invitamos para que nos acompañen mañana por el mismo canal y por la misma hora, como dicen en la radio. Gracias, que tengan muy buena noche. Doctor Ríos, también muy amable, gracias por el trabajo de coordinación, y al doctor José Anderson y a la demás miembros de la Junta Directiva también un saludo especial y un agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo. Gracias y que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Una buena noche.